personas tienen alteraciones a nivel de la columna y nunca manifiestan dolor en su vida, o a veces sí en forma esporádica. Pero atribuir eso a la parte de una enfermedad profesional. Hice un esfuerzo y tengo una lumbalgia. ¿Es o no es? Bueno, aquí hay que actuar con traumatólogos y el médico clínico tiene que saber esto, ¿sí? Por el hecho y en ocasión del trabajo pudiera ser. Cuando esto no era así, salió una reglamentación donde ponen a estas patologías porque las habían sacado de una lista. Lista, tengan en cuenta esta palabra, porque las enfermedades profesionales tienen que estar listadas en una lista, ¿sí? Como enfermedad profesional. En otros países la llama enfermedades laborales, pero el verdadero nombre es enfermedad profesional aquí en el contexto de Argentina. La enfermedad inculpable es la contraída no por el hecho y en ocasión del trabajo, pero el médico del trabajo tiene que evaluar al trabajador que la tiene para ver si está o no en condiciones de trabajar. Una persona puede tener problemas cardíacos, puede tener problemas respiratorios y en la fase aguda y de tratamiento no está en condiciones de trabajar. Entonces, bajo estricto secreto médico, esto es muy importante, bueno, después eso lo van a ver en el Congreso, siempre se debe guardar el legajo médico, así se llama, legajo médico, que es el equivalente a una historia clínica, como secreto profesional. Bueno, sigamos. Fíjense en cómo la enfermedad profesional es la contraída por el trabajador en el ejercicio de su profesión, trabajo u oficio, como efecto exclusivo de la clase de trabajo que realizó en el año precedente a la fecha de la inhabilitación. Es decir, cuando se presume una enfermedad profesional, hoy hay que ver y analizar todo lo anterior, desde que entró a la empresa. Pero sin ninguna duda también tiene gran peso lo que vamos a ver, las otras afecciones que puede haber tenido o no implicancias en esa enfermedad profesional que apareció allí en esa época del trabajo. Van a ver ustedes algunas cosas más de esta enfermedad profesional. Es la que produce y se evoluciona por la acción lenta, repetida o duradera, nacida del ejercicio mismo de la profesión u oficio determinado, pero es consecuencia del trabajo. Es decir, la persona tiene que estar expuesta a ese riesgo, que no fue un peligro para él, pero al estar constantemente en contacto con ese riesgo, puede generar, por ejemplo, hipoacusia inducida por ruido. A veces las personas utilizan la protección endaural, los tapones de copa, y es muy obediente el trabajador en hacerlo. Otros no, otros lo tienen acá arriba y ustedes habrán visto muchas veces que no se cumple.
o cuando se trabaja en altura no se tienen los arneses necesarios para evitar las caídas y demás. Pero a veces, la hipoacusia inducida por ruido, ustedes recuerdan que el oído tiene dos vías, una vía ósea, ¿sí? Y una vía aérea. Bueno, usted está protegiendo la vía aérea, pero no la vía ósea. Y aparecieron patologías de este tipo porque por vía ósea las vibraciones causaron esta patología. No hay que denominarlo hipoacusia traumática, no. Hipoacusia inducida por ruido. La traumática es sí, por un gran ruido, una explosión o algo que haya sucedido tan grande que ha alterado no solamente la membrana del tímpano, sino también el oído medio, el oído interno, etc. Si no hay que decir hipoacusia inducida por ruido. Para esto, la acción es lenta, repetida y duradera. ¿Se dan cuenta porque es importante preguntar y completar en la historia clínica de qué trabaja el paciente al cual ustedes están atendiendo? Bueno, ahora, esto es importantísimo, ¿eh? Una enfermedad profesional tiene que estar, ¿qué? Listada, en una lista. Esa lista a veces es corta y otras veces es larga. Y aparecen también especialmente riesgos químicos con diferentes productos que ustedes en toxicología lo han visto, ¿sí? O lo van a ver el próximo año, en fin. Pero lo cierto es que tiene que estar en esa lista esa enfermedad, bueno, para que sea profesional. Pero también, no solamente porque está en la lista, tiene que existir ese agente de riesgo. Acá está. Tiene que estar en un lugar, en el ambiente o en las condiciones de trabajo donde este riesgo ha sido repetido en el tiempo. Además, ese riesgo tiene que ser nocivo como riesgo. Por ejemplo, los agentes cancerígenos están tabulados y si aparece uno, bueno, nuevo, hay que, con evidencia científica, colocarlo en esa lista. Ustedes vieron que el doctor Mercado les refirió de los productos que el cigarrillo elimina. Bueno, en una empresa hubo una determinada demanda por un cáncer de pulmón, que en la demanda lo atribuía al lugar de trabajo, donde realmente no se fumaba o se fumaba poco, porque se ha logrado con el tiempo que en algunos lugares, no en todos, se deje de fumar en esos ambientes de trabajo. Pero el trabajador va a otros lugares y fuma igual y demás. Entonces está expuesto a estos riesgos. Bueno, entonces se demostró, no, señor, acá no está ese riesgo porque no se fuma. Ah, muy bien. Pero resulta que esa empresa no había dado capacitación
en los temas de prevención del tabaco. En una reglamentación que después les voy a mostrar, que es una resolución 905, el Servicio de Medicina del Trabajo tiene que capacitar, como también higiene y seguridad en el trabajo, en diferentes áreas. Y dentro de la salud es capacitar en enfermedades cardiovasculares, capacitar en RCP, pero capacitar en prevención del tabaco, prevención de adicciones, HIV. Hay 5 o 6 ítems de capacitación que están en la norma y que hay que capacitar al personal en eso. Pero hay otro ítem que dice, y otras enfermedades que el servicio médico considere que son prevenibles. Bueno, esa es la labor constante del médico del trabajo. Pero recuerden, para hacer una enfermedad profesional, tiene que tener el riesgo, que ese agente de riesgo sea reconocido como tal, se debe dar las condiciones del lugar de trabajo donde ese riesgo se debe analizar si se ha cuidado a ese puesto de trabajo de contraer o no esa enfermedad y si esa persona ha sido expuesta a este riesgo constantemente. Con causalidad. Bueno, con esta me quedo. Después voy a pasar otras más de con causalidad, pero las vamos a pasar para adelante. Miren, cuando la actividad desempeñada por el trabajador ha activado, ha agravado o acelerado un proceso dañoso a la salud, eso es una concausa. O sea, la enfermedad profesional puede tener una concausa. ¿Hasta ahí nomás? Bueno, hasta ahí vamos. Es decir, existe relación de concausalidad cuando operan 2 o más causas en la producción de un estado mórbido. Entonces, puede ser que una enfermedad sea por el hecho y en ocasión del trabajo, pero se desencadenó porque tenía otra enfermedad clínica, una diabetes, alguna otra afección, que es una concausa para poder decir si es o no esa enfermedad ocupacional. La propia del daño y la probabilidad que emana de la predisposición individual. Esto que la doctora Israel siempre les dice, ese triángulo tan importante que nosotros lo utilizamos mucho en medicina del trabajo, debe existir el agente, el huésped susceptible y las condiciones y medio ambiente de trabajo adecuadas. Bueno, pero fíjense, esa concausa puede ser anterior o preexistente, hay una preexistencia. Entonces, cuando escuchen, es una enfermedad profesional, pero tiene una preexistencia, es esto, que puede tener o no relación con esta enfermedad. Y eso hay que dirimirlo, hay que verlo, hay que analizarlo. Es un cuadro mórbido, revelado o agravado por el trabajo, una insuficiencia cardíaca, varices, espondiloartrosis, hernias lumbares. Si bien es cierto, no fueron causadas por el trabajo en sí, porque en ese lugar no se hace determinados trabajos que causen esa enfermedad profesional, puede suceder que hubiera una insuficiencia cardíaca o algunas de estas concausas que generen que sea una enfermedad profesional. ¿Sí? Bueno, también puede ser posterior o sobreviniente, es decir, puede ser a lo mejor una enfermedad
que sin ser inculpable, ¿sí? Una enfermedad ante un determinado riesgo que causó determinada patología, por ejemplo, ante un agente químico, ¿sí? Que desencadenó un EPOC, puede existir una concausa de otras alteraciones del aparato respiratorio. ¿Sí? Bueno, pero siempre tiene que estar en ese lapso del trabajo, hasta que la persona esté trabajando. No se puede atribuir después una concausa. Concausa es esta. Bueno, fíjense en esto. Es una frase muy, muy interesante. No me podrán negar que la salud de los más pobres ahora tiene más cobertura. Hay que mirarlo nada más. Y muchas veces se tapa, no es algo morboso, sino desde el punto de vista médico, tenemos que ver, muchas veces se tapa con cosas que no hacen a la prevención de los procesos. Esta es la ley que crea las aseguradoras de riesgo de trabajo e incorpora las comisiones médicas. Esta es la ley 1996 que se creó para esto, crear las aseguradoras de riesgo de trabajo, que en Chile o en España se llaman mutuas, pero acá se llaman ART, y las comisiones médicas. Muchas veces, ante una determinada patología, llaman a un médico y llaman médicos que no son especialistas en medicina del trabajo para cubrir y ver si es una enfermedad clínica, si es una enfermedad traumatológica, traumatólogos, si es una enfermedad oncológica, oncólogos, ¿sí? Entonces se trabaja en un equipo. Pero fíjense en qué importante es que tengan estos conceptos por si ustedes son llamados a trabajar a veces a una comisión médica, ¿sí? Que puede ser jurisdicción central o provincial, en fin. Ahora, establece también un proceso de aplicación sobre las resoluciones de las comisiones médicas, ¿sí? Y la vía de recursiva judicial fue atribuida a la justicia federal. Bueno, no importa. Lo cierto es que cuando hay una enfermedad profesional y la persona dice, yo tengo EPOC porque me enfermé aquí en el trabajo, bueno, muy bien. Desde la empresa lo manda a la aseguradora de riesgo de trabajo. La aseguradora de riesgo de trabajo le manda una serie de telegramas y le dice, señor, señora, esto no es una enfermedad profesional, pero ante los síntomas que tiene, le cubrimos la medicación, los estudios necesarios. Bueno. Si la persona no está de acuerdo con ello, puede volver otra vez a la RT y hacen una junta médica. Y si también están en negativa, van a la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, quien dice a la RT, señores, esto es una enfermedad profesional o no. ¿Sí? Bueno, ahora, tanto en la RT como en la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, que controla el Estado, todas las aseguradoras y a las empresas que cumplan con todo, tiene que existir recursos económicos también para cubrir todas esas necesidades. Bueno, sigamos porque todavía no hemos hecho a la ley madre, que es la 19.587. Pero fíjense que después hay decretos donde esto, en el año 14, hay un decreto donde habla lo que yo le decía. Las hernias inguinales, directas, mixtas o crurales, tienen para ser por el hecho y en ocasión del trabajo, enfermedad profesional, tiene que
cumplir todos esos requisitos, ¿sí? Pero aquí pueden ver ustedes esto también. Esta es una resolución referida a los movimientos repetitivos y otras cosas relacionadas con las jornadas laborales también. Cuando una empresa no puede sacar un determinado riesgo, como ser, por ejemplo, el riesgo al ruido dentro de la empresa, hacen todo lo posible y no está, hay que disminuir las horas de trabajo. Eso está arreglado, ¿sí? Entonces trabajan determinadas menos horas, si no se lo puede sacar de ese puesto de trabajo y se lo manda, por ejemplo, a una oficina, ¿sí? Entonces, estas son cosas que ustedes tienen que ir viendo, no para ser médicos del trabajo y demás, sino cuando les toca ver a un paciente clínico, preguntar por el trabajo, qué tipo de trabajo hace. Y cuando le piden un certificado, bueno, veamos cómo se hace un certificado. En el Congreso eso se va a tocar, sino después en cursos posteriores. Pero eso es importante. Bueno, las hernias. El secreto de esto está en que en las hernias lumbares, discales, como las hernias inguinales, hay una predisposición individual de la persona y muchos colegas dicen, no, esto no es por el hecho en ocasión del trabajo porque hay una predisposición. Pero si hay una predisposición y la persona se hizo los exámenes médicos y no tenía esa patología y aparece en un determinado momento en los exámenes periódicos, entonces hay que considerarlo. Bueno, en esta resolución, los exámenes médicos incluidos en el sistema de riesgo de trabajo son preocupacional. Esto, de alguna manera, está a cargo del empleador. Tiene que hacerlo, no la RT, el empleador. Pero muchas veces la RT lo hace a pedido del empleador. Pero eso hay que presentarlo a la RT. Todo un proceso que hay que generarlo a través de las partes de la gerencia de recursos humanos. Existen exámenes periódicos y esto sí depende de las RT, que muchas veces no hacen. Esos exámenes periódicos se hacen posteriormente a una evaluación de riesgos. Va al de higiene y seguridad en el trabajo, hace una evaluación de ese puesto de trabajo, de los riesgos que están expuestos, se manda una lista y con esa lista se ve qué estudios se solicitan. Pero desde ya le digo que son muy pocos. Pero en base a los riesgos, hay empresas que hacen todos los estudios pertinentes. Pero los estudios periódicos, en algunos puede ser cada año, en otros cada 6 meses, etc. Deben otros que son previos a la transferencia a otra actividad. Por ejemplo, una persona tiene un problema cardíaco, trabaja tantos años en la empresa, una empresa de envases, y por ejemplo, en determinado momento lo pasan a las oficinas por ser una persona de confianza o no, y ahí hay que hacerle un examen, aunque ya se haya hecho el examen periódico, porque los riesgos son diferentes. Posteriores a una ausencia prolongada. Por ejemplo, lo hablábamos la otra vez con un colega y varios colegas también de diferentes empresas. Es muy interesante porque las empresas a veces no quieren tomar estos gastos, pero hay que hacerlos después del COVID. Muchas personas que tenían patologías preexistentes o que aparecieron durante esos años de trabajo,
Cuando comenzó la pandemia se los mandó a su hogar y no volvieron por un año y ahora están volviendo. Y hay que gerenciarlo desde el punto de vista de la salud ocupacional. Desde el momento que fueron a sus hogares, hay un legajo personal médico. En base a ese legajo se determina quiénes van a sus casas y quiénes pueden seguir trabajando presencialmente con determinados protocolos especiales, que eran muy pocos. Ahí la producción disminuyó. Pero con el tiempo aparecieron que estas personas tienen que volver. Entonces se debe evaluar cómo está esa patología por medio de la cual, sin ser enfermedad profesional, fueron cuidados en sus hogares. Se le dieron una dispensa especial por medio de los DNU que todos ustedes conocen. Pero el gerenciamiento de la vuelta médica es un gran tema que atañe a la salud ocupacional, a la medicina del trabajo. Por eso se necesita también informes del médico clínico, del médico neumonólogo, de las otras especialidades, y eso cuando viene se evalúa si está o no en condiciones de esa persona trabajar. De ahí la importancia que tiene la salud ocupacional en la clínica médica. Bueno, el de egreso es aquel que se hace posteriormente cuando se desvincula de la empresa. Bueno, ya hace muchos minutos que estamos por terminar, pero vamos a seguir que el propósito de los preocupacional es determinar que no tenga una determinada patología que ante esos riesgos no se agrave su cuadro. Quedan excluidos de estos exámenes la realización de reacciones serológicas para Chagas, masa, porque ha salido una resolución que no se puede pedir. Anteriormente, cuando yo comencé medicina del trabajo, estábamos muy contentos porque se hacía a todos los trabajadores esta reacción para ver si había o no Chagas, masa y de alguna manera, sin hacer discriminación, controlar a esa persona. Pero bueno, no se hace. Lo mismo no se puede hacer HIV, excepto para algunos tipos de trabajo bajo determinado consentimiento informado. Pero igualmente no se hace de rutina. Bueno, yo quisiera a ustedes ver que todos estos exámenes que son obligatorios, vamos a seguir. Acá está. El examen periódico de ruido. Corresponde a la RT la realización de una audiometría tonal, que a veces van a planta, vía ósea y aérea, transcurriendo 6 meses de la relación laboral, ofreciendo al empleador el centro médico donde se realiza el estudio. Desde ya, y ustedes saben bien cuando vieron otorrinolaringología, que siempre las audiometrías tienen que ser en cámaras sonoamortiguadas y se hace logodometría y demás conforme a las patologías y hay que detectar que no haya desde el sistema auditivo al sistema cerebral en esa vía ninguna alteración que comprometa esa comunicación otocerebral, ¿sí? Esto hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Bueno, fíjense en cómo los exámenes previos a transferencia de empresa o de actividad son importantes. Ustedes lo van a tener todo esto y estamos haciendo todo un artículo que después vamos a ver si lo podemos llevar a la comisión directiva de la Sociedad de Medicina Interna. Lo vamos a poner en la Sociedad de Medicina del Trabajo, otro artículo también donde hablan de todas estas cosas para el médico clínico exclusivamente, ¿no? El examen de egreso es optativo para que no
se inculpe a la empresa de una patología que la persona no tiene. ¿Sí? Entonces eso hay que hacerlo también. El trabajador tiene derecho a hacer, esto es importantísimo, el examen preingreso. Entonces ustedes como clínicos son invitados a una empresa que hace exámenes preocupacionales, periódicos, cambio de tarea, bueno, muy bien, perfecto, hacen el examen, perfecto. Eso va a la empresa, al servicio médico. Hay empresas que ya no tienen servicio médico, ahora vamos a ver por qué, lo tienen externo, fuera de la empresa. Eso depende de la cantidad de trabajadores de la empresa. Pero lo cierto es que hay que entregar una copia de ese examen al trabajador. Fíjense qué importante es esto. Ustedes hacen, bueno, el examen clínico, esto, Cuidado que eso no solamente va a la empresa, sino el trabajador tiene derecho a solicitarlo y va hacia él. Y él eso también está en su historial médico. Esto lo tienen que saber, así con todo tipo de examen. Bueno, Bernardino Ramazzini, por allá en el siglo XVII y siglo XVIII, es un médico italiano que dijo esta frase que yo les leí al comienzo. Y no solamente lo dijo, fue muy criticado porque este hombre, como nosotros, médico clínico, iba a las empresas, iba a las fábricas en ese momento, y de esa manera dijo que era muy importante el interrogatorio. Era importante hacer el interrogatorio para determinar determinadas patologías. E hizo un tratado de 52 capítulos muy importantes, donde habla de las enfermedades y sus causas de todas las profesiones conocidas. Después parecería que nos hemos olvidado de preguntar, y no solamente preguntar, sino de indagar cuál es la profesión del trabajador. Bueno, observó las supuestas causas profesionales, el examen clínico dijo que era fundamental realizarlo y dio pautas de higiene y